Bienvenidos, estamos arrancando el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99 en un nuevo consultorio. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas o dudas a través del 777-4991-991. Recuerden, ahí es de forma anónima, no tengan pena, no tengan miedo, muchas veces no preguntamos. Bueno, pues para eso es el consultorio, para que no nos quedemos con dudas y si por ahí tenemos alguna pregunta, la podamos hacer a nuestros especialistas. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, los quiero invitar a que ustedes consulten la guía médica de Diario de Morelos. Ya saben que para suscriptores es de forma física, pero también está disponible de forma digital a través de diariodemorelos.com. Para que ustedes puedan ahí tener esta herramienta que es súper importante y que además también les puede funcionar. Tiene temas de hospitales, consultorios, especialistas y demás. Recuerden tenerla a la mano, ya sea de forma física o también a través de nuestra página en internet, diariodemorelos.com. Pues hoy ya estamos listos para hablar de un tema que está próximamente a conmemorarse. Hablamos del Día de la Epilepsia. Vamos a hablar de este tema el día de hoy. Para eso nuevamente nos acompaña el neurólogo pediatra, el doctor Alejandro Olmos López, a quien le damos la bienvenida, doctor. Qué gusto verlo nuevamente en el consultorio. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos este espacio y hablar de la epilepsia, que es la enfermedad crónica en el sistema nervioso más frecuente tanto en niños como en adultos. La epilepsia es una enfermedad, ¿podemos considerarla rara o más común de lo que imaginamos? No, de hecho no está dentro de las enfermedades raras, es muy frecuente. En México estamos, las últimas estadísticas 24-26 arrojan alrededor de 2 a 3 millones de epilépticos en México. Entonces es una enfermedad crónica, eso sí está considerada, como igual que la diabetes, igual que la hipertensión. Por lo tanto, pues provoca que se gasten recursos tanto en el gobierno como en las familias, en manera importante tanto para el diagnóstico como posteriormente para el tratamiento. Doctor, hablábamos antes de entrar al aire, nos daba un dato también importante respecto a que se presenta en mayor incidencia o en mayor incidencia en menores de 18 años. ¿Por qué sucede esto? Así es, las estadísticas nos dicen que alrededor del 60 al 70% de las epilepsias inician antes de los 18 años. Okay. Esto quiere decir que se da principalmente en áreas en edades donde el cerebro va en maduración. Hay algo muy importante que biológicamente nuestras neuronas en los primeros 5 años se generan múltiples conexiones nerviosas nuevas por estar en un cerebrito en maduración y es más lábil que un niño tenga crisis epilépticas a que un adulto los tenga. Un adulto cuando llega a tenerlas, pues generalmente sí se asocia a un daño cerebral. En el niño no es que ya una crisis epiléptica pueda generarle un daño. Ejemplo de ello son las crisis por fiebre. Okay. Los niños menores de 6 años son muy lábiles a tener crisis por fiebre o porque se les baja el azúcar, el calcio, el sodio, y el adulto no. El adulto generalmente si llega a tener una crisis epiléptica puede estar ya asociada a un daño cerebral. Doctor, ¿una persona que convulsiona siempre significa epilepsia? No, qué buena pregunta, Miguel. Fíjate que la crisis epiléptica es una manifestación y la enfermedad de epilepsia es la cronicidad. Yo puedo tener un accidente automovilístico y en ese momento sufrir un golpe fuerte en la cabeza y tener una convulsión. O los niños que te comentaba de la fiebre, o niños o personas que puedan tener alguna infección en su cabecita y les provoquen las convulsiones sin necesariamente después quedar con epilepsia. Okay. Entonces, no, las crisis epilépticas o convulsiones pueden aparecer sin estar enfermos de epilepsia. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos algún caso o se presenta en nuestros menores o alguien cercano que presente este tipo de convulsiones y para hacer un diagnóstico acudir con un especialista? ¿Quién es precisamente el especialista? Porque en ocasiones andamos como de un consultorio a otro consultorio sin dar realmente con una respuesta que nos ayude o ayude a nuestro paciente en ese momento a mejorar o saber qué es lo que tiene. Claro, aquí es muy importante la pregunta porque las convulsiones como tal es solo una de las manifestaciones de la epilepsia. Hay varios tipos de crisis epilépticas donde incluso ni siquiera hay movimiento. Okay. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente una crisis que se llama de ausencia. Entonces son desconexiones que tienen los niños durante 5 a 15 segundos sin convulsionar, pero se desconectan.
¿Cómo es esto? Están en la escuela, están haciendo una comida y de repente durante 10 segundos tienen mirada fija, sin respuesta, no escuchan, no pueden hablar, no hay convulsión y posteriormente de esos segundos ya siguen haciendo su actividad. Ese es muy común en los niños y es muy raro en los adultos y es una epilepsia que se llama epilepsia de ausencias. Hay otras crisis donde pueden tener incluso nada más sobresaltos y no son tan aparatosas, pero pueden ser crisis epilépticas. Aquí la idea es identificar. Así es. Que puede ser desde su médico familiar, su médico pediatra, incluso los cuidadores. Oiga, doctor, el niño de repente se queda desconectado. Ajá. Algunos papás dicen está como oído, otros dicen está como hechizado, no convulsiona, no le duele nada, deja de hacerlo, pero son múltiples veces al día. Incluso en la escuela me dicen que el niño está distraído, pero pues no, es eso, que tiene una crisis epiléptica. De tal manera que lo más aparatoso es una convulsión, sí. Pero no es siempre eso una epilepsia. Claro. Puedes generarlo, sí, pero no es siempre. Hay varios tipos de crisis epilépticas. ¿Cuándo debemos de preocuparnos por ese tipo de epilepsia que nos acaba de comentar donde se ausentan? Y a lo mejor no sé cuántas veces se debe de presentar en el día o no sé, algo que sea recurrente, porque a veces lo dejamos pasar como algo, pues no, lo normalizamos, ¿no? De que a lo mejor es distraído. Lo justificamos de esta forma para no acudir tal vez con un especialista y que realmente empiece a diagnosticarlo. De hecho, muchos niños son enviados por el déficit de atención, cuando realmente luego tienen epilepsia de ausencia. Evidentemente, como no es algo aparatoso, me ha tocado niños que los papás ya le toman importancia cuando van cruzando la calle y de repente el niño se quedó a media calle desconectado, ¿no? Pues puede generarles accidentes. La idea es que si hay algo anormal en la conducta de un niño que se quede fijo, que en la escuela constantemente les digan que se queda mirando a un punto fijo sin responder. Bueno, en el caso de los niños que ya tienen una convulsión como tal, todo niño que tenga o adulto que tenga una primera crisis debe ser estudiado. Sí, definitivamente. ¿Una persona con epilepsia puede llevar una vida normal? Entre comillas, normal. Pues la idea es que sí. Afortunadamente las epilepsias que se consideran como catastróficas son las menores. Generalmente la mayor parte de epilepsias tienen una respuesta entre un 60-70% con un solo medicamento de que se puedan controlar, pero sí hay algunas de ellas que pueden ser muy catastróficas, donde haya un deterioro muy importante en el aspecto del aprendizaje, del lenguaje, de la motricidad. Y bueno, ese ya es un manejo específico de los neurólogos, que tenemos que investigar precisamente qué epilepsia se nos puede llegar a complicar. Afortunadamente ahora también, aparte de todos los estudios que tenemos de la cabeza, resonancia, tomografía, encefalograma, ya podemos hacer estudios genéticos que nos pueden determinar una epilepsia a futuro. O sea, ¿la epilepsia se hereda? Hay algunas que son hereditarias. Hablar de aspectos genéticos no necesariamente es hereditario. Yo puedo tener una epilepsia en mis genes sin que mi familia la tenga, por ejemplo. Puede ser una alteración exclusivamente mía, aunque hay algunas que sí son familiares, ¿no? Hay generaciones que pueden tener una epilepsia, pero puedo yo tener una epilepsia genética sin necesariamente ser heredada. O sea, está en mis genes, sí, es genética, pero no la heredé de mis padres, ¿no? ¿La epilepsia se cura o solamente se controla, doctor? Afortunadamente muchas de ellas sí. Podemos iniciar el tratamiento oportuno y entonces entre más rápido logremos un control, si los estudios arrojan que el cerebro está estructuralmente sano, que puede ser, muchos papás me preguntan, oiga, pero si la resonancia salió normal, ¿por qué mi hijo tiene epilepsia? Esas epilepsias se diagnostican como epilepsia sin daño estructural cerebral y son en las cuales tenemos más oportunidad de cura. La epilepsia que te comentaba de ausencia, esa es una epilepsia que se considera benigna porque responden muy rápidamente al tratamiento, los llevamos a que estén 2 a 3 años sin crisis y evaluamos retirarles el medicamento. Se considera que ya difícilmente regresará la epilepsia cuando se logran 10 años de control con y sin medicamento. 3 años con medicamento y después 10 años ya sin crisis y sin medicamento y ya no volvió, ya.
Ok. ¿Cómo saber también de otra forma si a lo mejor alguien podría estar desarrollando epilepsia y no lo sabemos? Ya nos comentó el tema de epilepsia por ausencia, pero ¿qué otro tipo también de señales o síntomas o señales podemos encontrar en una persona que podría estar desarrollando epilepsia y no tomamos en cuenta? Bueno, aquí deberíamos tomar en cuenta más bien los antecedentes. Okay. Ejemplo, si hay familias que tienen antecedentes de epilepsia, si el niño fue prematuro, estuvo hospitalizado al nacer, o tuvo una hemorragia cerebral, o tuvieron un trauma de cráneo. Por ejemplo, los niños con trastornos del neurodesarrollo tienen un porcentaje más alto de desarrollar epilepsia. Un niño con autismo puede tener un 30% de probabilidad de desarrollar epilepsia, un niño con discapacidad intelectual. Y no necesariamente empezar en etapas tempranas. Pueden empezar a los 4, 5, 6, 10, 12. Entonces, hay factores que nosotros podemos ir vigilando para ver si puede haber en algún momento una crisis epiléptica. ¿La epilepsia afecta a la inteligencia o la memoria? Sí, una vez diagnosticada la epilepsia, disminuye nuestra capacidad de aprendizaje entre un 10% a un 20%. Aparte, algunos de los medicamentos que llegamos a usar, porque son necesarios, pueden provocar también una disminución en el aspecto cognitivo, pero una vez controlada, la idea es que los niños lleven un desarrollo pues, prácticamente normal. Ahí nos valemos mucho del apoyo de los maestros, de las terapeutas, para ver qué aspectos tenemos que ir apoyando a los niños con epilepsia y problemas del aprendizaje. Doctor, ¿por qué es importante dar visibilidad al Día de la Epilepsia? Bueno, como comentábamos antes de iniciar el programa, hay un gran número de epilépticos en México, de cerca de 2 a 3 millones. Si estábamos observando que el 70% es menores de 18 años, pues estamos hablando que son la gente que va a ser productiva posteriormente. Okay, claro. Y eso puede limitar. Si no hay un diagnóstico temprano, oportuno de la epilepsia y un tratamiento, puede ir afectando su vida laboral, primero estudiantil y luego laboral. Entonces sí es muy importante porque un paciente mal controlado, pues difícilmente le dan trabajo. O si le dan trabajo, pues es sujeto a que lo despidan, pues porque le dio una crisis en el trabajo, si son choferes, si son algo donde pueda incluso poner en peligro su vida y la de los demás. Sí, claro. Es importante siempre tener bien establecido el diagnóstico y tratamiento. ¿Existen crisis que no son convulsiones y pueden pasar desapercibidas? Sí, como las ausencias que les comenté. Hay otro tipo que se llaman crisis focales, donde también solo se irrita una partecita del cerebro y no hay una convulsión, pero también hay una desconexión con el medio ambiente. Pueden incluso a veces tener algo que le llamamos automatismos. Un automatismo es hacer un movimiento del que mi cerebro ya tiene aprendido, ¿no? Como escribir. Entonces les dan las crisis y se quedan como escribiendo. Desconectados, pero hacen el movimiento como si estuvieran escribiendo, a veces como si estuvieran peinando. Esas se llaman crisis focales con alteración de la conciencia y no hay convulsión, no hay movimiento. ¿En qué momento una crisis se vuelve emergencia? Las convulsiones como tal que conocemos la gente, esas si duran 5 minutos o más es una urgencia. Porque sí puede provocar un daño ya agregado al cerebrito de las personas. Ese aplica para niños y adultos. Una crisis generalizada o convulsión que le llaman, que dura 5 minutos o más, se considera algo que se llama estado epiléptico y es una urgencia neurológica. Entonces, esa es una de las recomendaciones que siempre les damos a los papás o a los cuidadores familiares. Si la crisis ya va más de 2 minutos y no cede, porque la mayor parte de las crisis duran 2 a 3 minutos, tengo que ya ir buscando alternativas para irme a urgencias, porque una crisis mayor de 5 es peligrosa para la vida. Ok, pues si le parece bien, doctor, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar también para que nos ayude a compartir información de cómo reaccionar ante una de estas convulsiones o de estas crisis si estamos en un espacio público o inclusive también con nuestros familiares cercanos. Es importante que también nos hagan llegar sus preguntas al 777-499-1991. Está con nosotros el neurólogo pediatra, el doctor Alejandro Olmos López, hablando hoy del Día de la Epilepsia. Vamos a la pausa y continuamos con más aquí en la 99. Igualmente también a través de lo que es Diario de Morelos 1 en YouTube. Ahí también puede dejar sus comentarios. Si ustedes quieren que hablemos de algunos temas en especial, también dentro de los comentarios pueden dejarlos. Regresamos.
Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos a través del 777-499-1991. Estamos hablando del Día de la Epilepsia. Y antes de irnos a la pausa, pues le comentábamos al doctor si nos podría apoyar precisamente con, pues, qué hacer cuando nos presentamos o se presenta pues esto frente a nosotros, alguna convulsión de una persona frente a nosotros. ¿Qué es lo primero que sí debemos hacer y qué no debemos de hacer, doctor? Perfecto, muchas gracias, Miguel. Sí, es muy importante. La convulsión que conocemos es muy aparatosa. Entonces, lo primero que genera es temor, más si es nuestro hijo o un familiar muy cercano. Entonces, lo primero que siempre recomendamos es guardar la calma y empezar a cuantificar el tiempo. Si recuerdan, antes de salir al aire, hablamos que una crisis que dura 5 minutos o más es peligrosa. Por lo tanto, siempre es importante tener en cuenta el tiempo, evitar que haya cosas donde ellos se puedan lastimar, objetos cortantes, fuego, etcétera, y no abandonar al paciente, porque a veces salen corriendo y buscando ayuda y no. Tenemos que quedarnos ahí, podemos gritar, pedir auxilio, etcétera, pero siempre estar vigilándolos. Y algo que no debemos hacer es meterles cosas a la boca, porque como ya está la contracción tan intensa de los músculos, puede llegar incluso a lastimar a alguien que le mete el dedo, se lo puede amputar. O pueden romper cosas. No se muerden la lengua y no se la van a comer, porque era algo que antes se tenía miedo, ¿no? Es que a lo mejor se va a ahogar con su lengua. Y eso es algo muy raro, no llega a suceder. Sí se la lastiman, sí la pueden morder, pero no se corta, no se amputa, entonces no se van a ahogar pues con la lengua. Entonces la recomendación es no meterles nada a la boca. No darles respiración de boca a boca y no tratar de moverlos, porque al momento de que están con la contracción tan intensa, realmente no lo van a poder mover y pueden fracturar a la persona, al niño, en ese afán de que ya no se mueva. Normalmente duran 2 a 3 minutos, después ya viene la etapa de relajación que le llamamos periodo posictal, ahí ya no hay convulsión y ya en unos minutos más se tendrá que recuperar. ¿Qué sí hacer? Si ya pasaron varios minutos, si no se recupera su estado de conciencia, tenemos que llamar a emergencias. Si la crisis dura más de 3 minutos y no para, tenemos que ya hablar a emergencias. Pero nunca abandonar a la persona. Nunca abandonar. No frotarles alcohol, que era algo que también hacen. Puede sonar chistoso, pero nos ha tocado niños que tanto alcohol les echan que el alcohol se absorbe por la piel, se inhala y luego les provoca pues una intoxicación por alcohol. Entonces termina el niño la convulsión o la persona y están mareados, pero por el alcohol, no por la crisis. Entonces la recomendación es guardar la calma, no aplicarles ninguna cosa en la boca, no moverlos, evitar que se lastimen y ya cuando pasó la crisis ponerlos del lado izquierdo o derecho por si llega a haber vómito, no se les vaya a los bronquios. Muy bien. Por aquí nos hacen preguntas, doctor, respecto al tema. ¿Una persona tiene más probabilidades de desarrollar epilepsia por las circunstancias ambientales? Y si es así, ¿cuáles son los factores ambientales específicos? Bueno, los ambientales serán factores de riesgo que comentamos previamente. Si son personas que han tenido un insulto en su cerebro, alguna infección, un traumatismo, prematuridad, asfixia al nacer, o alguna otra, por ejemplo, ahora después del COVID, pues mucha gente tuvo infección cerebral por COVID y quedan algunas secuelas neurológicas, dentro de ellas la epilepsia, que no es de las más frecuentes, pero puede haber. Cualquier virus nos puede invadir el cerebro y provocar una infección y convulsiones. Esos serían como factores asociados a una epilepsia. Después están los factores que pueden desencadenar una convulsión sin necesariamente yo sea epiléptico o siendo epiléptico que también me descontrole. De los más frecuentes es el desvelo. El paciente epiléptico es más susceptible si no tiene una buena calidad de sueño que tenga un descontrol de crisis. Evidentemente que no tome sus medicamentos o el uso prolongado de pantallas. Algunas epilepsias son fotosensibles, así se llaman.
Incluso videos, películas ahora ya anuncian, a veces con letras muy pequeñitas y muy rápido. De hecho, muy pequeñitas y rápido al inicio de cada película. Entonces, la recomendación es que si hay fotosensibilidad, incluso algunos en Japón hace años, algunas series de caricaturas, de animes, desencadenaron crisis epilépticas en pacientes que no eran epilépticos. Entonces, esos serían como factores también, el estrés. También cuando hay mucho estrés, y estoy hablando de estrés intenso, de angustia, puede generar una crisis epiléptica. Ok, pues mire, algo que sí es importante es el tema de las pantallas y creo que ha sucedido y hay casos de gente que conozco de pues los niños o los adolescentes que pasan una gran cantidad de tiempo en los videojuegos y que han tenido a lo mejor este tipo también ya de convulsiones por estar inmersos precisamente pues muchas horas en este tipo de videojuegos o pantallas, ¿no? Sí, de hecho hemos tenido casos de adolescentes, por ejemplo, que bueno, ahora en el adolescente a veces es mucho más complicado regular los electrónicos. Claro. Y pacientes que han llegado a tener convulsiones o crisis epilépticas por estar, te voy a poner un caso muy específico, un chico que convulsionó, no sabían por qué, y resulta que llevaba 15 días jugando en la noche, porque juegan en línea. Sí. Entonces llevaba 15 días de desvelo por estar jugando. Evidentemente, para que sus papás no se dieran cuenta, pues iba a la escuela y todo esto, pero llegó un momento en que su cuerpo ya no lo toleró y tuvo una crisis epiléptica, sin ser epiléptico. Claro. ¿No? Entonces sí es importante, y bueno, aparte en menores de 5 años, las pantallas provocan una mala regulación de neurotransmisores, entre ellos la dopamina. Okay. Entonces el uso prolongado de electrónicos, videos, es muy, muy importante que no lo exageremos. De hecho, si se pudiera evitar, mejor, pero bueno, entiendo que a veces es muy complicado, pero sí puede generar incluso situaciones de ansiedad, de agresividad, de irritabilidad, síndrome de abstinencia por videojuegos, o sea... si hay varios factores que desencadenan estar ahí en las pantallas definitivamente. Por aquí nos pregunta alguien, ya lo habíamos comentado brevemente, por ejemplo nos puede ayudar a reforzar. Yo tengo una conocida que le suceden ese tipo de episodios de ausencias. La pregunta es, ¿podría ser hereditario? Bueno, la epilepsia de ausencia de entrada es mucho más frecuente en los niños. Es muy, muy raro que haya ausencias en los adultos, como epilepsia de ausencia. La persona de mayor edad que a mí me ha tocado ver en 24 años es una chica de 30 años. Okay. Pero que había empezado antes, ¿no? No empezó a los 30. Pero en general es una epilepsia del niño o del adolescente. Hay una epilepsia de ausencia de la adolescencia. Y sí es genética, más no necesariamente familiar. Okay. O sea, no es que vaya a haber muchos integrantes en su familia. Puede ser la única persona, pero es ella la que tiene el problema genético. Doctor, y si hablamos de diagnósticos y tratamientos, ¿cuáles son los que existen actualmente y cómo se da un diagnóstico ideal o correcto precisamente en los diferentes casos de tipo de epilepsia? Claro. Sí, el diagnóstico de entrada es clínico. O sea, debe haber crisis epilépticas para que haya epilepsia. Después ya los estudios que hacemos son complementarios. Uno de ellos es el electroencefalograma. Ese es el estudio que nos hace como un pronóstico, nos confirma qué tipo de epilepsia es. Y la imagen cerebral, de preferencia que sea una resonancia magnética. Okay. Ahora es mucho más fácil ya poder contar con los servicios. Algunas instituciones por cosas administrativas pues inician con la tomografía. Está bien, pero la recomendación de la Liga Internacional contra la Epilepsia es que todo paciente que se estudie por epilepsia sea a través de una resonancia magnética. Okay. Y el encefalograma, y ya sobre eso, dependiendo del tipo de epilepsia que detectemos, es el tratamiento que uno como neurólogo decide iniciar. Hay muchos fármacos que tenemos de primera, segunda y tercera línea, de primera, segunda, tercera generación, y que podemos adaptar a cada paciente, ¿no? Okay. Elegir más bien cuál es el adecuado para cada paciente. ¿Es diferente la epilepsia de menores en comparación de adultos? Es diferente por el tipo de epilepsias que hay en la infancia. De hecho, el doctor Olivier Dulac, que es un neurólogo pediatra francés, él siempre en sus pláticas comenta que la epilepsia es una enfermedad de niños que también los adultos la padecen. Porque te digo, el 80%, 70% de las epilepsias inician antes de los 18. Okay. Y hay varios síndromes epilépticos que son muy específicos de la infancia.
que no se presentan en el adulto. Después pueden continuar como adultos epilépticos, pero inician en la infancia. Entonces sí hay como muy específicos ciertos síndromes, que eso bueno ya nos corresponde a los neurólogos. Sí. Aquí lo importante de difundir la información es que se puedan detectar, que acudan con su médico de primer contacto, segundo contacto y puedan ser enviados y canalizados con los especialistas de adultos o de niños. Hay mitos alrededor de la epilepsia. ¿Cuáles serían estos y por qué es importante pues, tener la información certera? Bueno, uno de los que se usaba mucho antes, y no mucho hace muchos años, era que el paciente epiléptico estaba poseído. Y eso orillaba a las familias a encerrarlos, a tenerlos bajo llave, porque eran los enfermos, ¿no? Incluso, bueno, desde las etapas bíblicas también se hablaba de esto, de que eran personas o que tenían esquizofrenia cerebral, porque tenían algunas descargas epilépticas. Entonces, esas son de las principales como mitos que existen, que se les metía el demonio y ese era el que les provocaba las convulsiones. Ok. Alguien nos pregunta, ¿un paciente con insuficiencia renal que en determinado momento se descompensa en sus niveles de toxinas en sangre puede provocar una crisis epiléptica? Sí. No solamente aquellos que tienen falla renal, sino también aquellos que tienen falla hepática pueden llegar a condicionarse encefalopatías, ya sea por elevación de las sustancias tóxicas que el riñón no está eliminando o el mismo hígado. Y evidentemente al acumularse en el cuerpo también se acumulan en el cerebro y eso puede generarles crisis epilépticas y no necesariamente tener epilepsia. Okay. ¿No? O sea, el paciente hepático renal tiene una enfermedad crónica que también puede provocarle convulsiones por descompensación de electrolitos, sodio, potasio, calcio, pero no ser epiléptico. Entonces el tratamiento pues es regularle esos niveles de sustancias que les están provocando las crisis o pueden tener también una epilepsia. Claro. Personas con epilepsia, hablábamos de que si pueden manejar o hacer ejercicio o trabajar sin problema, o ahí cuáles serían las recomendaciones. La Liga Internacional contra la Epilepsia te menciona que si un paciente logra un control de 3 meses, ya sin crisis, ya con un tratamiento, ya bien establecido el diagnóstico, pues lo ideal es que tenga una vida normal. Uh-huh. Si el paciente tiene un daño cerebral que pudimos identificar, de entrada sabemos que pudiera ser fármaco resistente, o sea que no con un fármaco se pudiera controlar. Y ahí depende mucho de la situación laboral, ¿no? Okay. Si es una persona que es chofer, uh-huh, pues oye, tenemos que buscar alguna opción, porque si te da una crisis, pues más allá de que te puedas matar, pues puedes provocar daños a terceros. Claro. Si es una epilepsia bien controlada, donde el paciente ya es responsable de decir no me desvelo, no tomo alcohol, el alcohol puede favorecer a que los medicamentos no actúen bien, uh-huh, y también puede generar convulsiones. Entonces, todos esos aspectos tiene uno que vigilar, claro, no solamente el control con el medicamento. Muy Entonces, la ideal es que sí, que hagan una vida normal, pero dependiendo de cada paciente, pues se tiene que hacer pues las adecuaciones, ¿no? A su vida, al entorno familiar, a muchas cosas. Tenemos más preguntas. Yo tuve unos episodios de convulsiones, 2 en 2 ocasiones, y me diagnosticaron con tiroides. ¿Es probable que me regresen las convulsiones? Bueno, si tuvo una tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides, donde en una forma transitoria se secretan cantidades exageradas de hormonas tiroideas y te provocan una situación de excitabilidad en todo tu cuerpo, uh-huh, pueden tener crisis epilépticas sintomáticas, se llaman tormentas tiroideas. Así. Okay. Entonces, pero una vez que se da eso, que se controle, pues lo ideal es que ya no tuviera crisis epilépticas, ¿no? Okay. O sea, y para eso nos sirven los estudios, para evaluar qué pacientes ya tuvieron una, pero qué porcentaje de recaída pudieran tener a futuro. Doctor, hay muchas preguntas, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que hacer otro consultorio porque hay mucho interés al respecto. Esto yo creo que tiene que ver con algo que está sucediendo bastante. Sí. Y de ahí la importancia precisamente del Día de la Epilepsia. Me gustaría que nos diera un mensaje para que nos escuchen y viven con epilepsia. ¿Cuál sería el mensaje en el Día Mundial?
Y Bueno, para los que no tengan epilepsia también, por supuesto. Claro, y antes de dar el mensaje me gustaría que me permitieras hacer una invitación Sí. a los médicos morelenses, médicos en formación, médicos no neurólogos, porque vamos a tener un curso de epilepsia, justamente el programa prioritario de epilepsia a nivel nacional. Tengo la fortuna de coordinar aquí en el estado el Centro de Atención Integral de Epilepsia. Y este programa trata de educar al médico no neurólogo sobre la epilepsia en el embarazo, en la edad adulta, en el niño. Y este curso es gratuito para todos los médicos del estado que se quieran inscribir. Va a ser el día 20 y 21 de marzo en el Hotel Argento, no tiene costo, es pagado por el programa prioritario de epilepsia. Solo pues tenemos un cupo limitado de 270 personas. Ok. Si quisieran inscribirse, puede ser a través de la página del programa prioritario de epilepsia, que se llama programa prioritario de epilepsia, o a través del correo electrónico de personal, que es neurología y rehabilitación @outlook.com, y con gusto lo podemos inscribir. Es un curso taller que vale la pena porque es con videos, y justo es eso, para que el médico de primer contacto sepa cuándo e incluso pueda pedir estudios e iniciar tratamientos. Claro. Y el mensaje que es, el paciente epiléptico tiene posibilidades de mejorar, tiene posibilidades de cura. Aquí en el estado tenemos instituciones que ya tienen apoyo para estudios en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, a través del Hospital General, de los hospitales en cada municipio. Y lo más importante es que tenemos los estudios cercanos de primera mano y tratamientos que podamos iniciar para que el paciente sea controlado más rápidamente, sea niño o sea adulto, y siempre hay una esperanza. Muy bien. Datos de contacto también, doctor, nos están pidiendo para poder hacer una consulta con usted. Bueno, yo estoy tanto en el Hospital General de Cuernavaca, en el Parres, y en mi consultorio privado, que para consultas es el 777-313-6099, y a través de redes también me pueden encontrar ahí en el internet, y con todo gusto podemos apoyar. Ok, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es el neurólogo pediatra, el doctor Alejandro Olmos López. Recuerden que hay un evento próximamente que antes de despedirnos también me gustaría que invitara este 20 y 21 de marzo. 20 y 21 de marzo en el Hotel Argento. Es completamente gratuito para médicos no neurólogos, médicos en formación, todos los chicos que están estudiando medicina. Es un taller que les va a gustar mucho porque es a través de videos. Vienen profesores de los diferentes estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y obviamente acá Morelos. Perfecto. ¿La forma de contacto en el correo? En el correo neurología y rehabilitación @outlook.com o directamente en la página del Programa Prioritario de Epilepsia. Lo pueden googlear así, Programa Prioritario de Epilepsia México. Es https://epilepsia.org.mx. Ok. Y muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros regresamos en otro episodio del consultorio de Miguel aquí en la 99. Recuerden dejar sus comentarios también en el video de YouTube y nosotros continuamos aquí en la 99.